Buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, Buenos profe. Bien, días. gracias a Dios. Usted. Me alegra. Bien, también, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Bueno, les comento que el día de hoy vamos a estar mirando todavía probabilidad, pero vamos a mirar algunos axiomas que se cumplen para la probabilidad. Habíamos estado comentando la definición de probabilidad que tenemos en ciertas situaciones, incertidumbre, y esa incertidumbre nos gustaría cuantificarla. La medida que nos va a permitir cuantificar qué tan posible es que algo suceda o no es la probabilidad. Y la definición que habíamos tratado nosotros es número de casos a favor sobre el número de casos totales. Vimos entonces algunas técnicas de conteo que nos iban a ayudar a hacer esos cálculos, esos conteos de los casos a favor de un evento en particular con los casos posibles o totales de los resultados de un experimento. Para esta definición de probabilidad vamos a tener algunas propiedades y unos axiomas, que son los que vamos a mirar el día de hoy. Entonces, vamos a necesitar que sea un experimento, ese experimento asociarlo con todos sus posibles resultados que son el espacio muestral. Y nuevamente el objetivo de la probabilidad va a ser asignarle a cada elemento de A un número y eso nos va a dar una medida precisa de la oportunidad de que ese evento ocurra. Todas esas asignaciones deben satisfacer los siguientes axiomas o propiedades básicas de la probabilidad. Tenemos tres axiomas fundamentales que debe cumplir toda probabilidad. La primera de ellas es que para cualquier evento A en el espacio muestral S, la probabilidad siempre tiene que ser un número, un valor entre 0 y 1. El segundo axioma que nosotros tenemos es que la probabilidad de todo nuestro espacio muestral tiene que dar 1. Y si tenemos varios eventos A1, A2, A3, etcétera, que es un conjunto de eventos, si estos son mutuamente excluyentes, es decir, que por parejas no comparten elementos, ¿cierto? Su intersección es vacía para todo y distinto de J para dos eventos diferentes, entonces vamos a tener que la probabilidad de la unión de esos eventos es lo mismo que la suma de las probabilidades de los eventos individuales de cada uno de esos eventos. Entonces, recordemos que A, ese evento, es un subconjunto de S. Entonces, ese subconjunto, lo mínimo que podría hacer es que no tenga ningún elemento, ¿sí? Es decir, que sea lo que conocíamos como el vacío. Si A no tiene elementos, entonces es el conjunto vacío. Si quisiéramos saber la probabilidad de A, eso es el número de casos a favor sobre el número de casos totales. Pero el número de casos a favor es cero porque no tenemos ningún elemento, ¿cierto? No es posible que pase. Entonces tendríamos cero sobre cualquier cosa, cero. Lo mínimo que puede ser A sería ese conjunto vacío que es cero. Y como es un subconjunto, lo máximo que puede llegar a ser A es igual a S, ¿cierto? Entonces, si A es igual a S, al espacio muestral, la probabilidad de A, que sería igual a la probabilidad de S, sería igual al número de casos a favor, que sería el mismo S, sobre el número de casos totales, que sería el mismo S. Esto nos da 1, que nos ayuda también a probar el segundo axioma de probabilidad. Entonces, por un lado, tenemos que la probabilidad de A, como es un subconjunto de S, siempre tiene que estar en un valor entre 0 y 1.
La probabilidad de S siempre debe ser 1. Entonces, la máxima probabilidad, el valor máximo que se le puede asignar a una probabilidad es 1, el mínimo es 0, asignándole el máximo a todo el espacio muestral y el 0 al evento nulo. ¿Qué quiere decir? Entre más grande sea la probabilidad, entre más cercano sea la probabilidad, quiere decir que más seguro o más, con más certeza va a pasar un evento. Si es 0, entonces quiere decir que es imposible que pase. Lo tercero, el tercer axioma que tenemos es entonces saber que si nuestros conjuntos no comparten elementos, la probabilidad de la unión de todos ellos es ir sumando probabilidades de manera individual, porque como no comparten elementos, entonces no hay problema de tomar directamente el número de elementos que tenga A, más el número de elementos que tenga B, más el número de elementos que tenga C. No habría que restarle nada porque como no comparten elementos, entonces podemos sumarlos directamente. De estos tres axiomas de probabilidad que siempre tienen que cumplirse, se derivan otras propiedades que son muy útiles. La primera es que, como lo mencionábamos ahora, que ya lo demostramos pues ahí, la probabilidad de vacío es igual a cero, donde vacío es el evento nulo. Una segunda propiedad es que para cualquier evento A, la probabilidad del complemento de cualquier evento es igual a 1 menos la probabilidad del evento. Si ustedes recuerdan, desde conjuntos teníamos que, si nosotros tomábamos un evento y lo uníamos con su complemento, eso nos iba a dar todo el espacio muestral. Si a esto nosotros le sacamos la probabilidad, diríamos cuál es la probabilidad de la unión de esos dos eventos. Eso debe ser igual a la probabilidad de ese. A unido con A complemento no comparte ningún elemento. También habíamos visto eso la clase pasada, antepasada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque pues el evento A es todos aquellos elementos que estén en S, pero no en A. Entonces, si no está en A, pues no puede compartir nada con A. Esta intersección es vacía. Por el axioma 3 nos dice que la unión de eventos cuya intersección es vacía es sumar cada uno. O sea que eso sería la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y por el axioma 2 tenemos que la probabilidad de S es 1. Entonces, de aquí que nosotros podamos concluir que la probabilidad de el complemento de cualquier evento sea igual a 1 menos la probabilidad del evento. Como tercera propiedad que viene dada directamente del axioma 1 es que cualquier probabilidad debe ser siempre menor o igual a 1. Lo máximo que puede ser es 1. Tenemos una regla interesante que se llama la regla de la adición y nos dice que si nosotros tenemos dos eventos cualesquiera, A y B, si tomamos la unión, queremos saber cuál es la probabilidad de que pase el evento A o de que pase el evento B o de que pasen ambos eventos. Eso va a ser igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección de los eventos. La regla de la adición es una regla más general que lo que nos dice el axioma número 3, porque aquí no hay necesidad de que la intersección sea vacía. Contemplamos más bien que no sea vacía. Entonces, si tenemos dos conjuntos, A unido B y ellos comparten elementos, ¿cierto? La unión es todo esto, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de esos dos, sabiendo que si comparten elementos, entonces eso va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, porque cuando sumamos toda la probabilidad de A, estamos tomando este pedazo.
Y cuando le sumamos la probabilidad de B, otra vez estamos tomando este pedazo. Entonces es como si tuviéramos dos veces la intersección. Por eso es que hay que restarle una vez la intersección para que quede efectivamente todo A más lo que le falta en B. Sin embargo, esta regla, si nosotros decimos que la intersección es vacía, entonces ya vemos que la probabilidad de vacío es cero, esto quedaría siendo cero, y nuevamente nos quedaríamos con el axioma número 3, que es que la probabilidad de unir dos eventos es la suma de las probabilidades individuales. Profe, una pregunta, no entendí por qué ese sería cero. Solamente si ambos son, si consideramos el caso en que la intersección sea vacía. Ah, ok, ok. Ujú. Solamente aquí, entonces esta probabilidad sería cero. Y nos quedaría esto de acá, si fueran mutuamente excluyentes. Bueno, esta regla de la adición sirve también para tres eventos. Si tenemos el evento A, el evento B, el evento C, la probabilidad de que pase el evento A o de que pase el evento B o de que pase el evento C o de que pasen cualquiera de los tres va a ser igual a la probabilidad individual de cada uno, la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, restándole las intersecciones 2 a 2, entonces menos la probabilidad de intersectado con B, menos la probabilidad de A intersectado con C, menos la probabilidad de B intersectado con C. A todo eso le sumamos la intersección entre los tres. Eso es nuevamente por algo muy parecido a lo que les comentaba ahora. Cuando tomamos toda la probabilidad de A, estamos considerando esta intersección y esta intersección, ¿cierto? Cuando tomamos nosotros la probabilidad de B, estamos considerando esto con esta intersección y esta intersección. Entonces miren que ahí ya repetimos una intersección. Y cuando tomamos nosotros la de C, la probabilidad de C, entonces estamos tomando todo C que comparte esta intersección y esta intersección. Entonces miren que ahí nosotros ya tomamos otra vez dos veces esta intersección y esta intersección. Entonces ahí tendríamos repetición de intersecciones. Por lo menos están dos veces, pues sí, están dos veces cada intersección. Entonces no queremos quedarnos con eso dos veces, sino que quisiéramos tener todo A pegándole B, pero sin repetir pues lo que comparte, y pegándole C, que sería en total toda la unión, pero no repitiendo, ¿cierto? No repitiendo ni esta intersección, ni esta, ni esta. Entonces es por eso que nosotros le vamos a restar una vez la intersección. Entonces, si le restamos una vez la intersección, digamos que le restamos la de C, queda una vez que es la de A. Si le restamos la intersección B con C, sigue quedando esta misma intersección por el conjunto B. Y si le restamos, ¿cuál nos falta? B intersectado con A, le quitamos esta una vez y sigue quedando, ¿sí? Pero resulta que cuando nosotros le quitamos a cada una ese pedazo, o sea, cuando quitamos esta, quedaba completa esta. Pero si ya le quitamos esta, entonces ya nos va a quedar faltando este pedazo, ¿sí? Es por eso que al final nosotros le sumamos la intersección para volverlo a poner aquí, este pedazo. Bueno, en realidad el pedazo se quita cuando nosotros quitamos esta tercera, ¿cierto? Porque ahí por detrás hay otra. No sé si me alcanzan a entender, si se lo alcanzan a ver. ¿Sí me entienden? Porque se resta las intersecciones y se suma al final.
Sí, profe. No, pero en mi caso, si me puedes repetir. Ujú. Sí. Entonces, cuando tenemos todo A comparte esta intersección, ¿cierto? Y comparte esta intersección. Cuando tomamos todo B vuelve y comparte esta intersección. Y también comparte esta intersección. Entonces, si ustedes ven ahí, está dos veces. Y C comparte esta intersección con esta intersección. Ujú. Entonces, si miran, en todas las intersecciones quedaron dos colores. Eso querría decir que nosotros estamos sumando dos veces la probabilidad de esas intersecciones, cosa que no queremos porque queremos la probabilidad de la unión, pero no es la probabilidad de la unión más la intersección de A con B, más la intersección de A con C, más la intersección de B con C, porque está dos veces, ¿cierto? Entonces lo que buscamos es que quede solo una vez. Cuéntanos, Alexandra. Sí. Profe, o sea que, digamos, la intersección es la única parte que se le restaría, es un pedacito. O como, Ajá. ¿sí? Sería toda la intersección. Ujú. Ujú. Esto Exacto, no porque para por que ejemplo no acá dice, quede, le vamos, dale a mal. sería entonces para que no quede dos veces, sino una vez, como, pues, Ujú. como debería ser. Ok, gracias. Exactamente. Ujú. Exactamente. Entonces ahí, si le quitamos A intersectado con B, sería quitarle, mm, se fue los dos, pero ahí habían dos, ¿cierto? Sería quitarle una, que sería el azul que estaba ahí. Si le quitamos A intersectado con C, A intersectado con C sería quitarle esta roja. A ver si no me borra las dos. A ver si me borra alguna. Listo, entonces sería quitarle la roja. Por aquí estaba la amarilla de, de la, sí, es que me está borrando las. Y si le quitamos B intersección C, ustedes ven que aquí hay una raya roja del C y azul del B. Entonces, si le quitamos una vez la intersección, le estaríamos quitando la del C. Bueno, le quitamos la del B. Mm, Profe, ¿y porque al final se le suma la intersección de todas? ujú. Porque si ustedes miran ahí, cuando quitamos eso, nos va a quedar un pedazo faltando, que es el de la mitad. No debería restarse, pues, o se le suma. Se le suma, porque cuando se lo quitamos, quedó sin ese pedazo. O sea, nosotros tenemos esto y esto, ¿cierto? Entonces, si a esto le quitamos una vez esto, es que dibujado no sé si se vea tan fácil, pero, o sea, ya quitamos una de aquí, ¿cierto? Ya tenemos dos en cada una, dos y dos, ¿cierto? Entonces, si quitamos una vez cada una, o sea, si quitamos una vez esta, no pasa nada porque queda la que estaba también por debajo, ¿cierto? Si quitamos una vez esta, no pasa nada porque queda la que estaba por debajo. Pero si quitamos una vez esta, entonces ya nos va a quedar faltando este pedazo, porque ya de las otras dos se lo quitamos, ¿cierto? Cuando quitamos esto, quitamos este pedazo. Entonces es por eso que hay que volverlo a poner. Pero no sé si así se vea como tan fácil. Yo sí comprendí, profe. Sí, lo Sí, entendí. comprendo. Gracias. Listo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros le restamos cada intersección y después le sumamos la de adentro. Listo.
¿Qué pasaría si los eventos son mutuamente excluyentes? O sea, ¿qué va a pasar con esta resta de intersecciones y la suma? Como ellos son mutuamente excluyentes, entonces tenemos aquí A, tenemos aquí a B y tenemos por acá C. Como no comparten ningún elemento, entonces no hay razón de quitarle lo que, pues, no es como que se fuera a repetir dos veces ahí lo que tiene, porque como no comparten nada, entonces podemos libremente simplemente sumarlos. Sumar porque los elementos de A no comparten nada con B, entonces siguen siendo los elementos de A. El número de elementos en A es eso, tal cual, sin necesidad de quitarle los de B. Los de B igual, los de C igual. Y si no es gráficamente, es por el axioma número 3, ¿cierto? Que nos dice que si los eventos son disjuntos, mutuamente excluyentes, o sea que no comparten nada, la probabilidad de la unión es la sumatoria de las probabilidades. Tenemos otra propiedad de la probabilidad que también es muy útil cuando nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad de que a un evento A le quitemos el evento B, o sea, la diferencia entre dos eventos. La diferencia de A menos B es lo mismo que tener A intersectado con B complemento. Entonces recordemos gráficamente que A menos B, si todo esto es A, si todo esto es A y todo esto es B, ¿cierto? Queremos A quitarle B, entonces sería quitarle la parte que comparte con B, que sería la intersección. Y solo nos quedaría esto amarillo de acá. Esto sería A intersectar A menos B. Esto sería A menos B. Pero si nosotros tenemos A, que viene siendo todo esto, y vamos a mirar qué comparte con B complemento. Donde B complemento es todo lo que esté en S, pero no sea B. Es decir, todo lo que esté por fuera de B. La intersección sería donde están ambos colores, porque son los elementos que comparten. Ahí podemos ver que nuevamente sería esta parte de aquí, que está como más oscura. Entonces, efectivamente, A menos B es lo mismo que A intersectado B complemento. Y podríamos demostrar, ¿cierto? Se podría demostrar que esto es lo mismo que, o sea, aquí podemos ver fácilmente que A menos B es tener A y quitarle la intersección entre los dos, ¿cierto? Entonces, A quitarle B es quitarle simplemente lo que comparte. O sea que eso va a ser para nosotros lo mismo que la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersectado con B. Listo. Entonces, resulta que algunas veces es más fácil poder encontrar la probabilidad de un evento y la probabilidad de la intersección del evento. A través de estas dos probabilidades, nosotros vamos a poder calcular la diferencia. Las leyes de De Morgan también van a ser útiles aquí para calcular probabilidades. ¿Qué nos decía la ley de De Morgan? Que la intersección de los complementos de dos eventos era igual al complemento de la unión de los eventos. Que si teníamos la unión de los complementos, eso era lo mismo que el complemento de la intersección de los eventos. Entonces, si quisiéramos calcular la probabilidad de la intersección de los del complemento de dos eventos, entonces podríamos decir que eso por De Morgan es calcular la probabilidad de el complemento de la unión de los eventos. Pero por esta
propiedad de acá que nos dice que si queremos calcular la probabilidad del complemento de un evento, eso es igual que 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, esto nos va a quedar 1 menos la probabilidad del evento, que en este caso es la unión de esos dos eventos. Entonces, nos quedaría 1 menos la probabilidad de A unido con B. Lo mismo va a pasar si quisiéramos calcular la probabilidad de la intersección del complemento de dos eventos, la unión, perdón, la probabilidad de la unión del complemento de dos eventos. Eso por De Morgan viene siendo la probabilidad del complemento de la intersección de los eventos. Nuevamente tendríamos acá la probabilidad del complemento de algo. Entonces, por propiedad, eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de ese algo, que en este caso es la intersección. Entonces, todas estas propiedades son muy útiles porque usualmente es más fácil, se puede conocer de manera más fácil cuál es la probabilidad de la unión, cuál es la probabilidad de intersección, y a veces no es tan fácil acceder directamente a los complementos, ¿cierto? Ya sea en intersección o en unión. Entonces, este tipo de propiedades lo que nos ayuda es a eso, a de una manera más fácil poder calcular la probabilidad de algunos eventos de interés. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Nos dice, las probabilidades de que un individuo que compra un automóvil nuevo elija uno de color blanco, que uno de color verde, uno blanco, uno rojo o uno azul son 0,09, 0,15, 0,21 y 0,23 respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un comprador dado adquiera un automóvil nuevo que tenga uno de esos colores? Entonces, bueno, ahí ya han hecho como el estudio, ya han mirado la probabilidad de escoger cada uno de los colores. Pudiésemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que se lleve un carro con alguno de esos colores. Entonces, podríamos decir que el evento B es que el automóvil es de color verde. B, el evento de que el automóvil es de color blanco. R sería que el automóvil es de color rojo. Y A sería que el automóvil es de color azul. Y respectivamente nos están diciendo la probabilidad de comprar un carro nuevo de color verde es 0,09. La probabilidad de comprar un carro que es blanco es de 0,15 y la probabilidad de mm, comprar uno que sea rojo es de 0,21 y la probabilidad de comprar uno que sea azul es de 0,23. Ujú. Nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el comprador dado adquiera un automóvil nuevo que tenga uno de esos colores. Es decir, cuál es la probabilidad de que compren el de color verde o el de color blanco o el de color rojo o el de color azul. Entonces, esta probabilidad podría ser dos cosas. Podría ser regla de la adición, ¿cierto? Que nos dice que la probabilidad de la unión de dos eventos, o más bien como tenemos tres o más, entonces sería que la probabilidad de la unión de varios eventos es la suma de las probabilidades, restándole las intersecciones, sumándole la intersección entre los tres, en este caso que son tres. Pero si son mutuamente excluyentes, entonces simplemente es sumar las probabilidades, que sería lo del axioma 3. En este caso es importante entonces pensar
¿Será que esos eventos comparten elementos? En este caso, decimos que el color del carro es totalmente de ese color. ¿Sí? No es como que tenga las rayitas blancas con las verdes, ¿cierto? No. Ustedes ven que eso es muy extraño. En realidad, el color del carro es como todo el carro. Entonces, o el carro es verde, o el carro es rojo, o el carro es azul, pero no van a haber carros con ambos colores. Por tanto, esto sería la probabilidad, la suma de las probabilidades individuales. La probabilidad de que sea verde más la probabilidad de que sea blanco, más la probabilidad de que sea rojo, más la probabilidad de que sea azul. Eso va a ser la suma de 0,09 más 0,15 más 0,21 más 0,23. ¿Cuánto nos dará eso? 0,68. Entonces, la probabilidad de que compren un carro que tenga alguno de esos colores es de 0,68 o del 68%. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Nos dice, considere el problema de seleccionar dos solicitantes para un trabajo de un grupo de 5 solicitantes e imagine que estos varían en grado de competencia, uno siendo el mejor, dos el segundo mejor, y así sucesivamente para 3, 4 y 5. Estas clasificaciones son, por supuesto, desconocidas para el empleador. Defina dos eventos A y B como el empleador selecciona al mejor y a uno de los dos solicitantes menos aptos. Y B, el empleador selecciona al menos uno de los dos mejores. Encuentre la probabilidad de estos eventos. Bueno, entonces vamos a pensar esto entre todos. Tendríamos la probabilidad de A, ¿cierto? Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Nos dicen que tienen 5 solicitantes, de los cuales quieren seleccionar dos. Y nos dicen que ellos varían en el grado de competencia, siendo uno el mejor, el dos el segundo mejor y así sucesivamente. Quisiéramos encontrar la probabilidad de que el empleador selecciona al mejor y a uno de los dos solicitantes menos aptos. O sea que aquí, de alguna manera, tenemos mm, dos cosas, ¿cierto? Tendremos que seleccionar dos cosas. Ah, bueno, pero antes de eso sería bueno como decir qué sería nuestro espacio muestral. ¿Qué podría salirnos? ¿Qué podrían ser algunas opciones de nuestro espacio muestral? Aquí tenemos como dos, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces,
El experimento consiste en seleccionar 2 de los 5. Entonces, por ejemplo, podría salir el primero, quedar seleccionado el primero y el cuarto. Como están en el grado de competencia, entonces el participante uno es el que tiene el mejor, el mayor grado, ¿cierto? Uno es el mejor. Ah, bueno, no, es el menos mejor, digamos, ¿cierto? El uno es el mejor, el dos, no, mentira, sí. El uno es el mejor. El uno es el mejor, el segundo mejor y así sucesivamente. Entonces, el uno es el mejor. Queremos seleccionar al empleador que sea el mejor, entonces sería el primero. Y a uno de los dos solicitantes menos aptos. Entonces, los menos aptos sería el 4 o y el 5, ¿cierto? Los dos menos aptos. Entonces, unas posibles observaciones de todo el espacio muestral sería es 1 y 4, 1 y 5. Y podríamos seguir diciendo, bueno, el uno puede ir también con el 3, el uno puede ir con el 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Podríamos ir armando como grupitos, quién con quién. Después podríamos tener el 4 con el 5, el 4 con el 3, el 4 con el 2, así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, nosotros acá quisiéramos seleccionar alguno, o sea, las opciones que tenemos son o el uno y el 4 o el uno y el 5. ¿Quiénes conforman a este evento A? Esos dos puntos, esos dos elementos. Seleccionar al mejor empleador y uno de los dos solicitantes menos aptos es seleccionar al empleado uno y al 4 o al uno y al 5. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos. Nosotros podríamos decir, bueno, ese evento A es como la unión de dos subeventos, que es tener al mejor y al solicitante menos apto 4 o al mejor y al solicitante menos apto 5. Entonces, este sería como que nosotros tenemos acá el evento simple A1 unido con el evento simple A2, pongámosle, por ponerle un nombre. ¿Sí? Entonces, ese evento A es la unión de dos eventos. Esto es la probabilidad de A1 unido con A2. Pero para saber qué es la probabilidad de la unión de dos eventos, nos tendríamos que preguntar cómo es la intersección entre esos eventos. ¿Qué podríamos decir de esa intersección? ¿Será que es vacía? ¿Será que es diferente de vacío? En este caso va a ser vacía, ¿cierto? Porque nuestro experimento consiste en seleccionar dos participantes. Entonces, aunque compartan un participante, en realidad no cuenta, porque ese es un solo punto del espacio muestral. Como les digo, es un evento simple que no podemos descomponer, porque la pareja en sí mismo es un resultado como completo del experimento. Si lo partimos, pues ya no sería como el experimento. Entonces acá tendríamos vacío. Esto sería para nosotros la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2. La probabilidad de A1, entonces número de casos a favor sobre número de casos posibles, más la probabilidad de A2, número de casos a favor, más número de casos totales o posibles. ¿De cuántas maneras podría salirme esta pareja 1, 4? Solamente
de una forma, ¿cierto? Puedes seleccionar al trabajador uno y al 4. En este caso va a ser lo mismo que seleccionar al trabajador 4 y al uno, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces solamente tenemos una sola forma de hacer eso. ¿Y de cuántas maneras nosotros podríamos seleccionar dos solicitantes de entre cinco? Entonces ahí podríamos pensar en las técnicas de conteo, si importa o no importa el orden. En este caso, como cada persona está diferenciada, no nos va a importar el orden porque están seleccionando dos personas. Entonces la persona, si yo hago un grupo de selección de la persona uno y la persona 2, es lo mismo que si yo hago un grupo con la persona 2 y la persona uno, ¿cierto? O sea, el orden aquí no va a importar. El orden no importa y repetir persona, pues no se puede porque no se puede pues como duplicar, no es como voy a armar un grupo de dos donde esté el mismo con el mismo, no se puede. O sea que ahí nosotros tendríamos una combinatoria. Y diríamos, si tengo 5 participantes, ¿de cuántas formas yo podría armar grupos de a dos? Para el segundo, lo mismo. ¿Cuáles son los casos a favor de a dos? Esta pareja uno cinco uno. Solamente hay una forma en que yo pueda armar un grupo donde esté la pareja uno con la 5, que es lo mismo que esté la persona 5 con la 1. Entonces sería uno sobre y nuevamente el número total de eventos, elementos o resultados de este experimento, que es seleccionar dos solicitantes de los 5, sería 5 combinado 2. Que es, si no estoy mal, eso nos da 10. A ver, eso 5 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Ujú. Entonces 5 por 4 por 3 factorial. 2 factorial es 2. Este con este, sí. Entonces eso da 10. O sea que en total tendríamos 2 décimos, un quinto. Tendríamos la probabilidad de 0,20 de que si al azar se selecciona, de que al azar se seleccione o el mejor con el menos apto 4 o el mejor con el menos apto y el 5. ¿Ve? Sí, con el mejor y el menos apto del 5. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra probabilidad de la unión. El otro nos dice, la probabilidad de B es el empleador selecciona al menos uno de los dos mejores. ¿Qué sería B? ¿Qué parejas nos conformarían a B? Entonces, al menos uno de los dos mejores, el mejor es uno. Uno, ¿cierto? Entonces tendría que ser uno acompañado de algún otro. Entonces podría ser el uno con el 2
Como nos dice al menos, entonces pueden ser los dos. Al menos uno de los dos mejores. Puede ser el uno con el 2, puede ser el uno con el 3, porque al menos un mejor sería el uno acompañado de cualquier cosa, o el 2 acompañado de cualquier otro. O el uno con el 4, o el uno con el 5, y ya. O el 2 con el uno ya está. El 2 con el 3, el 2 que es el segundo más apto, con el 4, el 2 que es el segundo más apto, con el 5. ¿Listo? Entonces, eso que tenemos ahí, también nosotros lo podríamos mirar como la unión de esos eventos simples. Es decir, eso sería el evento simple B1 unido el evento simple B2, unido el evento simple B3, unido el evento simple B4, unido el evento simple B5, unido el evento simple B6, unido el evento simple B7, que está conformado por estos 7 elementos simples, eventos simples. Entonces, eso sería la probabilidad de la unión de I igual a 1 hasta 7 de A sub I. O sea, la probabilidad de este, o este, o este, o este, o este, o este, o este. Pero como son eventos simples, no comparten nada. La intersección 2 a 2 de todos ellos es vacía. O sea que eso es lo mismo que la sumatoria de I igual a 1 hasta n de la probabilidad de cada uno de ellos. Bueno, en realidad n aquí es 7. ¿Y eso qué sería? Entonces, nuevamente sería número de casos a favor sobre número de casos posibles, que para todos vuelve a ser 1. ¿De cuántas formas podemos sacar o seleccionar al empleado 1 y al 2? Solo de una forma. ¿De cuántas formas puedo armar, digamos, un grupo donde esté el empleado 1 y el 3? Solo de una forma. Y así sucesivamente con todos. Entonces, casos a favor para el evento, para todos es 1. Y el número de casos posibles o de resultados posibles sigue siendo estos mismos, 5 combinado 2. Entonces, acá nosotros tendríamos 7 veces 1 sobre 5 combinado. Bueno, 5 combinado 2. Eso da 7 décimos, que es igual a 0,7. O sea que tenemos una probabilidad de 0,7 o del 70% de que el empleador seleccione al menos uno de los dos mejores. Cosa que es una buena noticia porque de manera aleatoria él estaría asegurando contratar a al menos uno de los dos mejores. O sea, es poco probable que no contrate a alguno de los más aptos, ¿cierto? Es una buena noticia. Igual que arriba, también de alguna forma es una buena noticia, o sea, la probabilidad de que sin saber al azar contraten de 5 solicitantes 2, la probabilidad de que contraten el mejor con el menos apto es baja. No es tan probable que eso pase, apenas es del 0,2, del 20%. Bueno, cuéntenme si tienen preguntas, comentarios. ¿Cómo van hasta ahí?
Si quieren pueden reaccionar para yo saber cómo van. Bien. Gracias por reaccionar. Bueno, vamos con otro ejemplo. Nos dicen, la siguiente tabla presenta la historia de 940 obleas en un proceso de fabricación de semiconductores. Se elige al azar una oblea, sea A el evento en que la oblea tenga altos niveles de contaminación y B el evento en que la oblea está en el centro de instrumentación electrónica. Y los datos vienen representados en la tabla. Entonces tenemos que estuvo en el centro de instrumentación electrónica, los que sí, los que no, y los que tuvieron alta contaminación, los que sí y los que no. Quisiéramos calcular la probabilidad de que la oblea tenga altos niveles de contaminación. Calcular la probabilidad del evento B, que es que la oblea está en el centro de instrumentación electrónica. Entonces podríamos nosotros decir acá, la probabilidad de que la oblea tenga altos niveles de contaminación es A. Y en la tabla, ¿dónde está eso? Entonces nos dicen altos niveles de contaminación, sí. Esto sería A, ¿cierto? En total hay 358 obleas que tuvieron alta contaminación. En realidad las obleas son como discos, ¿cierto? Discos grandes donde se fabrican semiconductores en una plaqueta completa porque es más fácil en la plaqueta y de ahí ya se puede partir. O sea, después se divide la plaqueta para lo que se necesita, pero en principio se hace en una plaqueta como redonda que se llama oblea la fabricación de todos los semiconductores. Listo, entonces la probabilidad de A es el número de casos a favor sobre el número de casos posibles. En este caso, que tenemos esta tabla y que no lo sacamos como de manera tan teórica, estamos utilizando una probabilidad que se llama la probabilidad frecuentista, que es muy parecida a la que nosotros hallamos, que es mirar cuántas veces se repitió, cuántas veces sucede mi evento dividido el número total de veces que se hizo o que se realizó el experimento. Esa sería como la interpretación frecuentista, que es muy parecida a la que trabajamos. Entonces ahí tendríamos NDA, ¿cuántas obleas tuvieron altos niveles de contaminación? 358, de un total de 940. O sea que la probabilidad de que si al azar se selecciona una oblea de entre esas 940, no salga una con altos niveles de contaminación, es de aproximadamente 0,38. El evento B nos dicen, la olea está en el centro de instrumentación electrónica. La probabilidad de B, centro de instrumentación electrónica, sí. En total hay 314 oleas que están en el centro de instrumentación electrónica. Entonces, nuevamente esto sería el número de oleas que estén en el centro de instrumentación, que cumplan con la condición, dividido el número de oleas que se tomaron. En este caso tendríamos 314 dividido 940. O sea que si seleccionáramos al azar una olea de entre las 914, 940, perdón, vamos a tener una probabilidad de 0,33 de que haya estado en el centro de instrumentación
electrónica. Luego decimos, queremos calcular la probabilidad de que el producto tenga altos niveles de contaminación y esté en el centro de instrumentación electrónica. ¿Qué podría ser eso ahí? La probabilidad de la unión, la probabilidad de la intersección. Por ahí nos dicen que da 246. O sea que sería la intersección, ¿cierto? Entonces acá nos dicen que queremos que pasen ambas cosas. Calcular la probabilidad de que el producto tenga altos niveles de contaminación, que es el evento A, y esté en el centro de instrumentación electrónica, que es el evento B. Queremos que ambas cosas pasen. Sería A intersectado con B. Entonces, muy bien, ¿dónde pasan ambas cosas? ¿Dónde comparten elementos? Entonces serían 246. Tendríamos 246 obleas que tienen altos niveles de contaminación y están en el centro de instrumentación electrónica. Dividimos eso entre el total de las obleas, que son 940. Ujú. De manera que si nosotros tomamos una oblea al azar, la probabilidad de que ella tenga esas dos condiciones sería T, 0,26 aproximadamente. Por último, nos dicen calcular la probabilidad de que el producto tenga altos niveles de contaminación o está en el centro de instrumentación electrónica. ¿A qué les suena eso a ustedes? ¿A unión, intersección, diferencia, complemento? Podría ser diferencia, que está en el centro. No sé. Gracias ahí por participar. En este caso, muy importante como el lenguaje. Como nos dice no, entonces sería que pase lo uno o que pase lo otro o que pase ambas cosas. Si nos dijeran tenga altos niveles de contaminación y que no esté en el centro de instrumentación electrónica, entonces ahí sí sería la diferencia. Pero en este caso nos están dando como la posibilidad de que sea o lo uno o lo otro. Entonces sería la unión. Tenga altos niveles de contaminación, que es A. Ujú. Gracias, Juan Fernando. Altos niveles de contaminación, que es A, o que esté en el centro de instrumentación electrónica, que es B. Eso sería la probabilidad de A unido con B. Aquí tendríamos que tener un poquito de cuidado, ¿cierto? Porque recordemos que la probabilidad de la unión de dos eventos tiene dos fórmulas dependiendo de si la intersección entre ellos es vacía. Como en el ítem anterior calculamos la intersección y ya vimos que esto no nos dio cero, que la intersección no era vacía. Entonces, esta probabilidad va a ser igual a la suma de las probabilidades individuales menos la intersección entre ambos. La probabilidad de A la habíamos calculado 358 sobre 940 más la probabilidad de B 314 dividido 940 menos la probabilidad de la intersección 246 dividido 940. Entonces, si nosotros seleccionamos al azar una olea, la probabilidad de que la que seleccionamos tenga altos niveles de contaminación
o esté en el centro de instrumentación electrónica, o tenga ambas cosas, va a ser igual a, perdón, 358 más 314 menos 246. Ahora sí, 426 dividido 940. Eso nos dará una probabilidad de casi el 50%, aproximadamente 0,45. Listo. ¿Preguntas, comentarios? Gracias, Juan Fernando, por contestar. Listo, me alegra que vayan bien. Cualquier cosa, pues pueden preguntar o por ahí por el chat. Bueno, vamos con un siguiente ejemplo. Nos dice, un total del 35% de los estudiantes de una universidad están inscritos en un curso de inglés, el 7% en un curso de alemán y el 2% en inglés y alemán. ¿Qué porcentaje de estudiantes están inscritos en cursos de inglés pero no de alemán? ¿Qué porcentajes no están inscritos ni en inglés ni en alemán? Entonces, cuando nos preguntan por el porcentaje, es, en este caso, reportar la probabilidad en términos porcentuales. Lo primero es asignar eventos y mirar qué probabilidades nos están dando. Tenemos por una parte que los estudiantes de la universidad están inscritos en un curso de inglés. Cuéntame, Alexandra. No, profe, ya es que no estaba viendo el ejercicio, pero será que te dé la pantalla corrida. Gracias. Tranquila. Bueno, 35% estudian o están inscritos en un curso de inglés, el 7% están inscritos en un curso de alemán y el 2% está en inglés y en alemán. O sea que nos estarían acá diciendo la probabilidad de, bueno, esperen, antes de la probabilidad, asignarle un evento, una letra a eso que nos dicen ahí. Los que están en inglés podemos ponerle I. Entonces, los estudiantes están inscritos en un curso de inglés. El segundo evento podríamos simbolizarlo por A, que es que el estudiante está inscrito en un curso de alemán. Y no tendríamos más eventos, porque la otra información que nos dan implica estos dos, inglés y alemán. Entonces nos dicen que la probabilidad de que estén inscritos en inglés es del 35%, que vendría siendo 0,35. Que están inscritos en alemán, nos dicen que es un 7%, entonces la probabilidad de perdón, ya cambio la de ahora, es 0,07. Esta es de I. La probabilidad de que estén en inglés, 0,35, de que estén en alemán, 0,07. Y nos dicen que la probabilidad de que estén en ambos, ¿cierto? En inglés y en alemán
sería en inglés y en alemán es igual a 0,02. Esa es la información que tenemos. Ahora, quisiéramos saber qué porcentaje de estudiantes están inscritos en cursos de inglés, pero no de alemán. Quisiéramos saber entonces la probabilidad de los estudiantes que están en inglés, pero no en alemán. Entonces, ese pero no en alemán es que no comparta elementos con alemán, ¿cierto? Que no estén mirando alemán. Entonces, que estén mirando inglés, pero que no estén mirando alemán. Lo que es lo mismo que la probabilidad de que estén estudiando inglés y no estén mirando alemán. Esto sería la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Pero también sabíamos que esto es lo mismo que la probabilidad de I menos la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Porque si esto es I y esto es A, si ahí le quitamos A, quedamos con esto, que es quitarle la intersección. Listo. La probabilidad de A la conocemos, la de I también y la de la intersección también. Aquí tendríamos 0,35 menos 0,02. Ujú, muy bien, Mateo, sería 0,33. Entonces, hay una probabilidad del 33% de que si escogiéramos un estudiante al azar, estuviera inscrito en inglés, pero no en alemán. O lo mismo, ese sería el porcentaje de los que están inscritos en el curso de inglés, pero no en alemán. Para el siguiente nos dicen qué porcentaje no está inscrito ni en inglés ni en alemán. Quisiéramos mirar la probabilidad de los que no están en inglés. Entonces, y es el estudiante que está en inglés. Y complemento sería el estudiante que no está en inglés, en el curso de inglés. Entonces, que no esté en inglés y tampoco esté en alemán. Es decir, que no esté cursando alemán. También sería a complemento. Sería la intersección de esos dos complementos. Eso de ahí nos recuerda a la ley de Morgan. La ley de Morgan nos decía que la probabilidad de la intersección de los complementos es la unión, el complemento de la unión de los eventos. Y sabemos que la probabilidad del complemento de cualquier evento es lo mismo que uno menos la probabilidad de el evento. Para saber la probabilidad del evento, de la unión de los eventos, siempre hay que preguntarnos cómo es su intersección, si es vacía o no. En este caso, no es vacía, porque hay un 2% que van o están inscritos en las clases de inglés y alemán. O sea que eso terminaría siendo uno menos la probabilidad de que esté en inglés más la probabilidad de que esté en alemán menos la intersección. Eso es uno menos la probabilidad de que esté en inglés, 0,35, más la probabilidad de que esté en alemán, 0,07, menos la intersección entre ambos, 0,02. Eso nos va a dar uno menos 0,3, que nos dará 0,7. Hay un 70% de que si escogemos un estudiante al azar, él no está inscrito ni en alemán ni en inglés, o hay un 70% de estudiantes que no estarán inscritos ni en alemán
ni en inglés. Bueno, esta sería la forma como teórica de hacerlo, pero también podríamos nosotros llegar a estas conclusiones a través de nuestro diagrama de Venn. Con la información que tenemos, voy a como a borrar aquí, a escribir encima. Tenemos los que estudian inglés, tenemos los que estudian alemán. Nos dan la intersección que es 0,02, esto de aquí, 0,02. Nos dicen que el total de los que están en inglés es 0,35. O sea que la parte restante, para que junto con ese 0,02 nos dé 0,35, tendría que ser 0,33. En A nos dicen que tenemos 0,07. Para que todo junto con ese 0,02 nos dé 0,07, esta parte en blanco tendría que ser 0,05. En total tendría que ser un 100%, un 1. Ese tendría que ser 1. Entonces, bueno, miren que del diagrama de Venn fácilmente nosotros podemos mirar, por ejemplo, mm, la diferencia. La probabilidad de I menos A fácilmente vemos que es 0,33, esta parte. ¿Qué es la intersección de I complemento con A complemento? Entonces, directamente, tal vez no sea como tan sencillo, pero si nosotros tomamos la unión, ¿cierto? Esto mismo, decimos que esto es 1 menos la probabilidad de la unión, también fácilmente podemos ver que la unión sería sumar todo esto. A, que es 0,35, más B, que es 0,05, para un total de 0,40. A ver. Mm, mm, mm. Sí, 0,40. Acá hay 0,4, acá hay 0,6. Listo, sí. Ujú. Bueno, en el diagrama se ve mucho más fácil. Y también este tipo de problemas lo podríamos resolver con tabla de contingencia, con una tabla cruzada. Si nosotros ubicamos todos los datos o la información que nos dan en una tabla cruzada, también podríamos darle respuesta. Tendríamos por un lado los que estudian inglés y los que no estudian inglés. Y por otro lado tenemos los que estudian alemán y los que no estudian alemán. ¿Sí? Siempre lo que tenemos dentro del cruce es la intersección. Nos dicen, intersectado con A es 0,02, 0,02. En las marginales tenemos los totales para cada evento. Al final de las filas, para el evento A complemento y al final de las columnas, el total para I y complemento. Entonces nos dicen, la probabilidad de que esté en un curso de alemán es 0,07, 0,07. La probabilidad de que esté en inglés, 0,35. Si solamente existen esos dos cursos, deben completarnos el 100% o máximo la probabilidad de 1. A través de eso ya podemos nosotros completar la tabla. Nuevamente, si A es 0,07, entonces, ¿qué tiene que ser esto para que juntos nos den 0,07? Tendría que ser 0,05. ¿Qué tendría que ser esto para que juntos nos dé 0,35? Tendría que ser 0,33. ¿Cuál otro nos falta aquí?
Entonces, todo esto nos tiene que dar 1. O sea que esto tendría que ser 0,93 y esto tendría que ser 0,65. Estos dos tienen que darnos 0,93, entonces tendría que ser 0,60. Listo. La ventaja de tener la tabla de contingencia es que obtenemos todas las intersecciones con los eventos. Es decir, aquí tenemos A intersectado con I, A intersectado con I complemento, A complemento intersectado con I, A complemento intersectado con I complemento. Si queremos mirar intersecciones, lo mejor sería hacer una tabla cruzada, porque él nos da directamente eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué porcentaje de estudiantes están inscritos en curso de inglés pero no de alemán? Eso es lo mismo que esta intersección, la probabilidad de que estén en inglés y no estén en alemán. Como es una intersección, en la tabla ya la tenemos de manera directa. La probabilidad de y que no estén, que estén en inglés y no en alemán, directamente nos dice que eso es 0,33. Y también acá, ¿qué porcentaje no están inscritos ni en inglés ni en alemán? Es la intersección de estos dos eventos. También la podríamos encontrar directamente en la tabla. Y complemento a complemento nos dice que eso equivale al 60%, al 0,60. Entonces, una forma sencilla en que podemos nosotros resolver intersecciones es a través de las tablas cruzadas. Preguntas, comentarios. Bien, profe. Listo, me alegra. Gracias, Juliaco. Me alegra. Profe, qué pena. ¿Me puede Ujú. repetir otra vez de dónde salió el 0,60 del I complemento? En la tabla. Sí, profe. Ujú. Listo. Entonces, habíamos llenado aquí, habíamos llenado acá, ¿cierto? El total tiene que ser 1. Entonces, aquí al sumar las marginales debe darnos 1. Para que nos dé estos dos, 1, 0,93. Completamos este 0,93. Ya teníamos este 0,33. Entonces, lo que nos quedaría faltando aquí para que en total sea 0,93 resultó 0,60. Entonces, de ahí salió. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con gusto. O hacia abajo también podría haber funcionado, ¿cierto? Lo hicimos como por fila, pero por columna también podría haber funcionado. Entonces podríamos haber dicho, ya sabemos que esto es 0,35, para que sea 1 necesitamos que sea 0,65. Sabemos que esto es 0,05, que tiene que ser para que alcance el 0,65, 0,60. También funcionaría. Bueno, mm, vamos a hacer un ejemplo de un espacio no equiprobable. Hay veces en que nuestras probabilidades, o sea, a cada evento no se le asigna la misma probabilidad. En lo que hemos estado mirando, les hemos estado asignando la misma probabilidad. Por ejemplo, si nosotros lanzamos los dados, cada cara tiene la misma probabilidad de salir. Pero a veces los experimentos no están hechos de esa manera. Entonces habría que pensar un poco más y aplicar las propiedades que aprendimos para sacar cuál es esa probabilidad. Entonces nos dice, se carga un dado de forma que exista el doble de probabilidades de que salga un número par que, que uno impar. Si es el evento de que ocurra un número menor que 4 en un solo lanzamiento del dado, calcular la probabilidad de ese evento E. Entonces acá nos están relacionando dos eventos, que sea par o que sea impar. Y en particular nos dicen que la probabilidad de que sea par, nos dicen de que existe el doble de probabilidades
de que salga un número par que uno impar. No sabemos exactamente cuál es la probabilidad de que salga impar, pero podríamos ponerle Q. Entonces la probabilidad de que salga un número impar es Q, siendo Q un número entre 0 y 1, porque toda probabilidad está entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, Q. Y la probabilidad de que sea par es 2 veces Q, porque nos dicen que es el doble de lo que es un impar. Queremos hallar la probabilidad de E, que es que ocurra un número menor que 4. La probabilidad de que ocurra un número menor que 4 es la probabilidad de que, y podemos enunciar quién es E. Entonces, un número menor que 4 sería que me salga la cara 1, como estamos lanzando un dado normalito. Entonces, sería que me salga la cara 1 o que me salga la cara 2, ¿cierto? Entonces, podríamos enunciarlo así como que me salga la cara 1 o que me salga la cara 2 o que nos salga la cara 3, porque es menor que 4 sin incluir el 4. Esto lo podríamos traducir como son eventos simples, no comparten elementos, entonces la probabilidad de la unión es la probabilidad de cada uno. Entonces es la probabilidad de que me salga la cara 1 más la probabilidad de que me salga la cara 2 más la probabilidad de que me salga la cara 3. Pero la cara 1 y la cara 3 son impares. O sea que aquí en realidad tendríamos 2 veces la probabilidad de que me salga un impar más la probabilidad de que me salga un par, un número par. ¿Cuánto sería eso? Entonces, 2 veces que me salga la probabilidad de un impar, donde un impar tiene probabilidad Q, más la probabilidad de que me salga par, donde el par tiene la probabilidad 2Q. O sea que la probabilidad sería 4Q. Pero, ¿quién es Q? ¿Cierto? ¿Quién es Q? Entonces ahí es donde vienen nuestras propiedades. Una de ellas, si ustedes recuerdan, decía, si tenemos un evento A y lo unimos con su complemento, si a eso le sacamos la probabilidad, eso es la probabilidad de ese, que es 1. La probabilidad de un evento con su complemento es 1. Y casualmente, pues eso es lo que tenemos acá. Que si tenemos par en un conjunto de dados, el complemento de que sea par es todo lo que esté en ese y no sea par. Entonces lo único que queda son los números impares, ¿cierto? Entonces, par e impar serían A y A complemento. Por tanto, si nosotros sumamos los pares con los impares, eso nos tiene que dar 1. Y la otra propiedad que nos sirve acá es que la probabilidad de que A con su complemento se intersecte es vacío, o sea, es 0. Como esta intersección es vacía, entonces la unión de estos dos es la suma, ¿cierto? O sea que esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Esto vendría siendo la probabilidad de par más la probabilidad del impar debe ser igual a 1. Pero ¿quién es la probabilidad de par? 2Q. Más la probabilidad del impar, Q. O sea, 3Q. Y 3Q debe ser igual a 1. O sea que Q tiene que valer un tercio. O sea que la probabilidad de que sea impar, cuando lanzamos un dado, cuando lanzamos el dado, la probabilidad de obtener un impar es de un tercio. Y cuando lanzamos el dado, la probabilidad de obtener par sería de 2 tercios.
lo cual resulta en el evento E que obtengamos un número menor que 4, sería 4 por un tercio. Tendríamos una probabilidad de 4 tercios. Algo importante aquí a resaltar es, por aquí hicimos un ejemplo, este ejemplo, en el que nosotros íbamos sumando como probabilidades. La probabilidad de la unión era la suma de las probabilidades, nos dio 2 décimos. Si nosotros aplicamos acá la definición de número de casos a favor sobre número de casos totales, va a coincidir con este resultado. Número de casos a favor, teníamos dos parejas, dos casos a favor sobre número de casos totales, 10 grupos que podríamos armar. Entonces, nuevamente nos queda 2 décimos. Con con la definición propia de la probabilidad, coincide con la propiedad. Acá abajo también es lo mismo. Entonces, la probabilidad de número de casos a favor teníamos 7, sobre número de casos totales teníamos 10, 7 décimos. Eso ocurre porque cada uno de estos eventos tiene la misma probabilidad de salir, que es de un décimo. Es de un décimo. Entonces, acá está muy bien, no pasa nada. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemas, cuando la probabilidad no es equiprobable, es decir, aquí tiene un tercio, acá tiene 2 tercios, no es equiprobable, cada punto del espacio muestral no tiene la misma probabilidad porque este tiene un tercio, mientras que este tiene 2 tercios. Entonces ya la probabilidad que hemos estado trabajando de número de casos a favor sobre número de casos totales ya no sirve. Porque el número de casos a favor acá tenemos 3, número de casos totales tendríamos 6, que son las 6 caras del dado. Esto debería darnos un medio, siempre y cuando el dado sea balanceado, o sea, tengan la misma probabilidad de salir. Si no, esa definición no sirve. No sirve y habría que calcular probabilidades a través de las propiedades que acabamos de aprender, de los axiomas y distintas propiedades que existen en la probabilidad. Entonces, por eso es que también es muy útil conocer todo ese tipo de propiedades. Listo. Concluyendo con este ejemplo anterior, podríamos decir, si los resultados de un experimento no tienen las mismas probabilidades de ocurrir, las probabilidades las podemos asignar con base en el conocimiento previo o en la evidencia experimental. Por ejemplo, si una moneda no está balanceada, es decir, no tiene la misma probabilidad de salir la cara que el sello, podemos estimar las probabilidades de caras y cruces lanzándolas muchas veces y registrando los resultados. De acuerdo con la definición de frecuencia relativa de las probabilidades verdaderas serían las fracciones de las caras y cruces que ocurren a largo plazo. Entonces yo por ahora les comentaba que hay otra definición de la probabilidad, que es la probabilidad frecuentista, que lo que nos dice es que la probabilidad de un evento es el número de veces que ocurra ese evento dividido el número de veces que se realizó el experimento. Es muy parecida a la que nosotros tenemos. Entonces, si la moneda está cargada, entonces para saber qué tanto está cargada, ¿cierto? Si está cargada más en la cara o en la cruz, entonces tendríamos que lanzarla muchas veces y mirar, bueno, ¿cuántas veces cayó cruz? Entonces podríamos decir, de las 100 veces que se lanzó, 80 cayó cruz. Entonces ya uno dice, ah, bueno, esta tiende hacia la cruz, ¿cierto? Tiene mayor probabilidad de salirme cruz. Y eso lo definimos a través de la frecuencia de lo que está pasando, más allá mm, de lo que de manera lógica podríamos decir, como el número de casos a favor, número de casos totales, que es de manera como lógica o teórica lo que debería pasar. Entonces, bueno, por acá les dejo un ejercicio para que ustedes puedan ir practicando, para que lo miran y lo traten de resolver. Y si tienen alguna duda, lo podemos mirar después. Y
Bueno, nos falta aquí, bueno, no nos falta, mejor dicho, el próximo tema que vamos a ver es probabilidad condicional. ¿Sí? Pero entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. La próxima clase miramos qué es la probabilidad condicional, que aquí pues dando como un adelanto, es mirar cuándo un evento me va a repercutir en la probabilidad de otro evento. A veces hay información adicional que nos cambia la probabilidad de un evento. ¿Sí? Esa información nos aporta algo y ese algo va a hacer que nuestra probabilidad del evento cambie, aumente o disminuya. Entonces, eso va a ser probabilidad condicional. Bueno, comentarios hasta ahí, preguntas. Profe, pues sería de pronto, no sé, como para cuándo quedaron los parciales o secuices. Sí, sí, es verdad. Mm, se los voy a estar subiendo. Sí, por ahora tienen el del primer trabajo, pero el de los demás sí se los voy a estar subiendo ahí en las diapositivas de la primera clase. Se los voy a subir. Listo. Entonces, de aquí hasta el lunes les subo eso. Listo, profe, gracias. Listo, a ustedes. Con gusto. Que estén muy bien. Entonces, nos estamos mirando. La próxima clase. Gracias. Igualmente un feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Vale. Muchas bendiciones. Con gusto igualmente. Hasta luego.